Hola, ¿qué tal? Estamos en el Café La Ceiba, en el Parque de Sucre de Armenia, el mejor café de la ciudad. Y estamos aquí con Jessica Obando, diputada de la Asamblea Departamental del Quindío, perteneciente al Pacto Histórico. Jessica, usted ha sido muy polémica en la Asamblea Departamental y dentro de esas polémicas ha cuestionado la gestión de la Secretaría de Cultura y ha hecho unas denuncias. ¿Cómo va eso? Bueno, importante compartirle a la ciudadanía que hemos planteado varios asuntos desde la Asamblea Departamental. El primero, que tenemos que hacer una oposición propositiva. Eso implica presentar alternativas a lo que consideramos que no es adecuado, que no se está desarrollando de manera correcta. En ese sentido, hemos hecho, a modo de control político, hasta la fecha, 17 invitaciones y 2 controles políticos. ¿Cuáles son esas 17 invitaciones? Temas varios del departamento en asuntos ambientales, en temas de paz y seguridad humana. Hoy que está tan compleja la seguridad en el municipio de Armenia y en todo el departamento, hemos hecho controles alrededor principalmente de la salud del departamento del Quindío y de la cultura. Estas 2 últimas con una consecuencia, y es que en las otras pusimos la discusión en la agenda pública. En estas 2 últimas presentamos quejas disciplinarias y en el caso del hospital quejas fiscales por el manejo. Aquí quiero plantear 2 cosas antes de avanzar con cultura. La primera, hoy estamos en una crisis de toda la red hospitalaria en el departamento del Quindío. Y uno se pregunta cómo es posible que esto suceda, por ejemplo, en el San Juan de Dios, cuando la gerente del hospital estaba diciendo que estaba teniendo un superávit y que de recaudar en promedio entre 12.000 y 14.000 millones de pesos, ya estaba recaudando 23.000 millones de pesos. Y ahí es donde uno se pregunta, si supuestamente hay mayor recaudo, ¿dónde está esa platica si no se ve reflejada en la mejor atención y en la ampliación de capacidades del hospital? Pues ahí ya la Procuraduría y la Contraloría están investigando la situación. Esperamos que estos entes de control no decidan en 20 años, cuando ya la situación no sea pues subsanable. Y por su parte, hemos estado muy tristes porque realmente yo no soy cercana al secretario de Cultura, pero sí teníamos unas expectativas diferentes respecto de su gestión, a pesar de que comprendemos que está en una matriz tradicional, conservadora, pero pretendíamos o esperábamos que hubiera una mejor gestión. Pero ¿qué es lo que nos hemos encontrado? Unos manejos que, en mi opinión y en opinión de todo el sector político que representamos, no corresponden y no son adecuadas. En varios asuntos que se expresa de manera muy clara. Por ejemplo, volvemos a traer aquí a discusión músicas y músicos profesionales de la música, licenciados en música la mayoría, con reconocimiento no solamente local, sino también nacional, que conformaron, óigase bien, y esto es importante, la Banda Sinfónica Departamental del Quindío. ¿Por qué hago énfasis en banda sinfónica? Porque es que resulta que desde el 2007 la ley 1161 establecía que a todos los músicos pertenecientes a bandas sinfónicas u orquestas sinfónicas que fueran representación de cualquier entidad territorial o del Estado, se les debía contratar mediante contrato laboral, es decir, como trabajadores oficiales. Es decir, es una norma del 2007, ya hay jurisprudencia pacífica al respecto, es decir, está decantado, definido. A pesar de eso, no solamente se les contrató aquí en el departamento del Quindío mediante contrato de prestación de servicios, sino que se les tuvo 3 meses, tranquilo que ya le vamos a pagar, tranquilo que ya lo vamos a contratar. Ellos tocando por todas partes y la plática nada. Ellos presentándose, el gobierno departamental y el secretario de Cultura sacando pecho, diciendo la volvimos a conformar, aquí estamos, pero estaban trabajando gratis. Pero ¿qué es lo peor? Miren, en lo público es de conocimiento común. Todo el mundo sabe que un contrato de prestación de servicios le toca trabajar 15 días antes gratis y 15 días después para que lo vuelvan a contratar. Pero aquí ni siquiera fue así. Que le hablaran con claridad y con franqueza a la gente. Pero aquí ni siquiera fue en esa lógica, sino que se les dijo, tranquilos que ya están contratados. Tranquilos que no les pudimos pagar este mes, pero eso se les acumula. No se preocupe que cuando los contratemos les vamos a pagar lo que les debemos. Y les contrataron y después les dijeron, no. Los vamos a compensar. Ajá, los vamos a compensar y nada. Y lo peor es que cuando ellos y ellas empezaron a reclamar, pues
justa y dignamente el pago y la retribución de sus salarios durante esos 3 meses, fueron señalados, estigmatizados por alguien que dice ser defensor de derechos, que eso es lo que me parece más contradictorio. Miren, yo siempre he dicho, todos los reclamos son justos. Les pongo un ejemplo sencillo. Cuando yo aprobé el empréstito se me vinieron encima. ¿Cuál es la respuesta? Compañeros, lo hice por esto, estas fueron las explicaciones, pero recibo todas las críticas porque es que así tiene que ser. Y también que me examinen todo lo que tengan que hacer. Pero el asunto es pensar que uno siempre tiene la razón, que nunca se equivoca y que no puede resarcir las situaciones. Y en este caso lo que ocurrió es que no estando conforme con no resarcir la situación, empezó el señalamiento, la estigmatización y casi que la condena al ostracismo y a la segregación de las y los músicos que hicieron el reclamo. Usted me está hablando de temas del año pasado, eso pasó el año pasado. ¿Este año ya contrataron a los músicos para la banda sinfónica del Quindío? Pues por ahí están en que no, que van a volver a contratar, pero entonces otros músicos, pero entonces a través de otra delegación, pero todavía no se ha determinado. El asunto es que efectivamente las y los músicos que estuvieron allí contratados hoy siguen en la batalla jurídica, porque una cosa es la queja disciplinaria que yo presento, pues para que efectivamente como funcionario público las autoridades de vigilancia pues hagan su trabajo y disciplinen esta situación, pero ellos están adelantando las demandas laborales contra el departamento. Y esto es importante también señalarlo, porque es que los recursos del departamento los pagamos todos. Y aquí, por una actuación irresponsable e indebida, pues entonces lo que va a ocurrir es que el departamento va a ser eventualmente demandado laboralmente para que se les reconozca no solamente los salarios, sino también prestaciones sociales, riesgos laborales y demás acreencias que le corresponden a un trabajador oficial. ¿Su cuestionamiento al secretario de Cultura es solamente por el tema de la banda o hay otras cosas? No, miren, es muy complejo porque cuando empezamos a hacer la veeduría frente a los asuntos de la banda departamental, la banda sinfónica, empezaron a surgir otras cosas. Entonces me han venido llegando quejas antes de que se realizara el debate, que si bien son por hechos del año pasado, el debate se adelantó este 25 de marzo del 2025, pues entonces empezamos a recibir quejas de la Biblioteca de Autores Quindianos. Venga, ¿cómo se modificó el comité editorial? Que por supuesto tiene unos relevos como establece el funcionamiento del comité, pero entonces lo que se empezó a observar es que ya no tenía el carácter de comité editorial, sino escritores que podían actuar en conflicto de intereses allí como editores de ese comité editorial. Adicional a eso, un retraso en las publicaciones, porque resulta que la Biblioteca de Autores Quindianos, que hay que aplaudirlo porque es un, pues decirlo así, un experimento que arrancó el Quindío y que es hito a nivel nacional, lo que propende es publicar a los autores y escritores locales, y quedó con la obligación de que cada año se hacía la selección de los escritos, se publicaban, se imprimían y se daban primero unas impresiones que van por norma general a la Biblioteca Nacional para que aquí queden en el repositorio, otras que quedaban en la Biblioteca de Autores Quindianos y otras para el escritor o la escritora pudiera difundir. ¿Qué sucedió? Se hizo la convocatoria en 2024, se seleccionaron a las personas y sus escritos, por supuesto, se les dijo que se tenía que publicar aproximadamente entre septiembre y octubre, pero ese contrato de publicación, es decir, de la impresión de esos volúmenes, solamente salió en 2025. Y eso implicará entonces que hay un retraso, no solamente del 2024, sino también del 2025, con todas las vicisitudes y problemas y conflictos que se han generado por la conformación del comité editorial. Adicional a eso, convenio suscrito desde el gobierno pasado para la formación y profesionalización de varias disciplinas. Entonces, disciplinas en artes escénicas, en música, en artes escénicas es teatro, en artes plásticas, y se me olvida cuál era la otra.
Estos procesos de profesionalización fueron pagos con recursos de regalías y fue un convenio que suscribió el departamento con la Universidad de Antioquia. Resulta que el mismo convenio prevé unos recursos para que se puedan hacer las prácticas de estas personas que están en ese proceso de profesionalización. Y esas prácticas lo que pretendían era potenciar las primarias artísticas. ¿Qué significaba esto? Que las y los artistas que estaban en proceso de profesionalización tenían que desplazarse a las instituciones educativas para darle formación en artes a los niños y niñas de instituciones educativas. Y eso tenía unos recursos porque, claro, yo puedo llegar a una institución pública, pero si la institución pública no tiene, por ejemplo, caballetes, pinturas, lienzos, todo esto necesario para, digamos, una pintura, pues muy complejo. El convenio, como es cuantioso, preveía los recursos para que el gobierno departamental comprara esos insumos y las y los artistas que estaban en el proceso de profesionalización pudieran dar esas clases en las primarias artísticas. ¿Y no se compraron? No. ¿No se han comprado? Hasta la fecha... ¿Cuánto vale el convenio? Ese convenio, en este momento se me escapa el dato exacto. Yo sé que estaba, creo que alrededor de unos 5.000, 6.000 millones de pesos, pero me puedo equivocar. Por supuesto hay que rectificar esa cifra. Pero entonces, insisto, prevía creo que eran alrededor de 130, un poco más, 230 millones de pesos para comprar todos los insumos, pero no se tuvieron en cuenta. Usted también ha cuestionado la actuación del alcalde de Finlandia. ¿Cómo es el asunto? ¿Qué es lo que sucede? El alcalde, en el ejercicio de su cargo como alcalde municipal, tiene unas atribuciones y unas competencias que están previamente establecidas por la Constitución y la ley. Le permite hacer ciertas actuaciones, pero hemos considerado que se ha extralimitado en esas actuaciones y que ha usado la ley y se ha escudado en la ley para ejercer acciones arbitrarias. ¿Por qué acciones arbitrarias? Resulta que en el marco de la plaza municipal hay históricamente unas casetas, unos kiosquitos para ventas y comercio que estaban establecidos desde un acuerdo municipal. Ojo, el acuerdo municipal regulaba el espacio público. Ese acuerdo municipal que regulaba el espacio público le dio la posibilidad a un número determinado de familias para que tuvieran esos kioscos, que esos kioscos son de propiedad pues de las personas, de los privados, y pudieran ejercer actividades comerciales allí. ¿Qué fue lo que pasó? El alcalde el año pasado expidió el decreto 115 regulando el espacio público, no solamente la plaza principal, sino todo el espacio público del municipio. Ajá, todo el espacio público del municipio, e impuso unas tasas y contribuciones, que de hecho vale la pena mencionarlo. El alcalde en diversas entrevistas ha dicho, es que en el estatuto tributario establecían que tenían que pagar tales y tales cosas, y es algo básico y sabido. Cualquier modificación al estatuto tributario municipal tiene que ir al Consejo. No se puede hacer por un decreto directo, sino que tiene que tramitarse a través de un acuerdo del Consejo Municipal. Exactamente. Entonces, cuando diversos comerciantes del municipio buscaron apoyo y ayuda, yo lo primero que les dije fue, miren, yo por ser diputada del departamento no puedo litigar, pero busquen un abogado que mediante un medio de control de nulidad simple, pues entonces denuncie, por así decirlo, ese decreto y puedan tumbar de raíz el problema. Sin embargo, pues es gente que podrá haber conseguido durante toda su vida laboral algunas cosas, producto de su trabajo. Pero no tienen el suficiente dinero para contratar a un abogado. Exacto, pero no tienen recursos cuantiosos para contratar un abogado. Sin embargo, ¿qué fue lo que ocurrió? Pues que el alcalde, en medio de su autoridad administrativa, pues empezó a promover a través de la Secretaría de Gobierno querellas por ocupación indebida del espacio público de estas personas, amparado en el decreto 115. Y entonces, ojo, miren,
El inspector de policía, su jefe directo, de acuerdo al manual de funciones del municipio de Finlandia, es la Secretaría de Gobierno. Sí. Entonces allí lo que consideramos es que hay un conflicto de intereses, porque ¿cómo es posible que la Secretaría de Gobierno presente una querella para que la resuelva su inferior jerárquico? Es decir, va a resolver a favor de su jefe. Sí, claro. En ese sentido, se realizó todo este trámite policivo que condujo al desalojo definitivo de estas personas. Y aquí es donde viene lo complejo. En diferentes derechos de petición, actuaciones, se le solicitó al alcalde instale mesas de diálogo. La primera solicitud se le hizo: no empiece a ejecutar desde ya el decreto 115, consértelo con la ciudadanía. Planteen una transición, es decir, sí, está bien que les cobre por la ocupación del espacio público, pero que sea de manera transicional, que no tengan que empezar a pagar una suma importantísima de dinero para ellos mensual, que les brinde una estabilidad y demás. Sin embargo, no quisieron instalar la mesa de diálogo. El día del plantón donde se iba a realizar el desalojo, nuevamente mediante derecho de petición verbal se le elevó la solicitud a la secretaria de Gobierno y al inspector de policía: por favor, instale una mesa de diálogo donde venga el alcalde, porque esta es la otra. No le da la cara a la ciudadanía, pero cuando se la da, los trata de manera grosera, desobligante, violenta, pone alias y hace algo que, dentro de todas las denuncias por injuria, calumnia que se puedan presentar, las falsas acusaciones, hay algo que me parece muy complejo. Sale en un video con hojas impresas, con las fotos de quienes estuvimos tanto en las marchas como en los plantones, con números de cédula, con nombres completos y con alias que él nos ha asignado. Y en ese sentido, a mí eso me parece muy complejo, porque en la historia del conflicto armado colombiano, ese tipo de perfilamientos lo que han generado son las muertes violentas de líderes y lideresas en el territorio. Y por eso yo le hago el llamado al alcalde. Él está en todas las atribuciones legales y constitucionales de ejercer unas actuaciones, pero que no incurra en estos actos que son violencia simbólica, violencia directa, violencia cultural, y que han marcado la historia de configuración de nuestro Estado, y que por supuesto han dejado consecuencias atroces, porque entonces perfectamente cualquier otro grupo, cualquier otra organización, cualquier otra estructura toma esto como una excusa para la eliminación sistemática de líderes y lideresas. Delicada la situación. Por último, ¿cómo se está preparando el pacto histórico en el Quindío para las próximas elecciones a Cámara de Representantes y a Senado de la República? Bueno, yo en esto particularmente estoy muy contenta, muy animada, porque siento que hay un ánimo de unidad en todo el pacto histórico. Obvio con las discusiones, obvio con las diferencias que puedan suscitarse, pero con la disposición de solucionarlas, concertarlas y hablarlas. En ese sentido, hemos planteado desde diferentes espacios que efectivamente vamos a buscar o vamos a proponer a los diferentes sectores del pacto histórico que lleguemos a un consenso para que salgamos con una lista, con unas candidaturas muy sólidas, en una lista cerrada como ha sido la orientación a nivel nacional, que nos permita realmente salir con vocación de poder y disputarle a las estructuras tradicionales que hoy, por ejemplo, están detrás del alcalde de Finlandia, esos espacios de poder y de representación, con varios elementos que han hecho hasta la fecha que no sea para sus intereses particulares las y los representantes en el departamento del Quindío que han tramitado para el departamento. Y yo pongo un ejemplo simple. A mí me causa mucha atención Risaralda y Caldas, porque son departamentos vecinos, cercanos, hermanos, donde hacemos parte de una región, y entonces uno observa que en Risaralda, siendo representantes de diferentes corrientes, muy distantes entre ellos, lo que termina ocurriendo es que cuando hay asuntos departamentales y que hay que defender los intereses del departamento, se unen. Aquí no. Aquí no. Aquí solamente interesan lo particular, lo que ellos puedan mover para sus grupos políticos, pero esos intereses particulares por encima de los intereses de las y los quindianos. Sigamos con el pacto histórico. Entonces, ¿cómo está la lista? ¿Ya tienen nombres de la lista? Claro, desde un sector
Ojo, yo soy diputada del Pacto Histórico, pero también soy diputada avalada principalmente por el Polo Democrático, la tendencia Fuerza Común, que hoy es actualmente la presidencia del Polo Democrático, y otros compañeros y compañeras de procesos organizativos con afinidades en Colombia Humana, afinidades en la UP, afinidades en otros sectores del pacto. Hemos tomado la determinación de apoyar una candidatura que no solamente es muestra de estructura, de coherencia, como hemos conversado múltiples veces. Algunos tienen cola. Lo interesante de esta candidatura es que no tiene cola, y si les escudriñan en su historial, siempre ha sido de una actuación impoluta, que es el doctor, el médico Carlos Rosso, que tiene no solamente un amplio reconocimiento, sino que constituye para muchas y muchos un ejemplo a seguir, un marco, un faro que definitivamente ilumina muchas de nuestras actuaciones. Entonces le hemos propuesto a algunos compañeros y compañeras del Pacto Histórico que empecemos a abrazar unas candidaturas que se consoliden a partir de un consenso, que salgamos con una lista sólida y que esa lista consolidada, ojo, con una alternativa de territorio, una alternativa de construcción que en serio involucre a la ciudadanía, sea la que en las próximas elecciones a el Congreso de la República, las elecciones parlamentarias, le puedan dar un viso de esperanza al departamento del Quindío, y que no terminemos cayendo en las mismas: o elige el edificio de la gobernación o elige el edificio de la alcaldía. Esta señorita se llama Jessica Obando, es diputada del Pacto Histórico y líder de esta organización en el departamento del Quindío.